Hola, qué gusto, hermano, estar esta mañana. Es una dicha muy grande, es un honor poder nosotros reunirnos, poder nosotros tener este tiempo especial dedicado a alabar a Dios como Él es digno, como Él merece, digno de suprema alabanza, dice la Escritura. Hermanos, esta mañana que nos cambiaron el horario, nos cambiaron el escenario, ¿verdad? Ahora, pues va cambiando las temporadas. Ahorita, por ejemplo, ya ve que hay 28 temporadas según Eclesiastés: tiempo de abrazar, tiempo de abstenerse de abrazar, tiempo de guerra, tiempo de paz, tiempo de plantar, tiempo de arrancar lo plantado. Y así van cambiando las temporadas, y cada una tiene sus ventajas, tiene sus oportunidades, pero también tiene sus desventajas. Yo desperté esta mañana pensando que ya se podía saludar y abrazar, pero todavía nos vemos de lejecitos. Y hermanos, en medio de todo esto que estamos atravesando hoy en día, pues más que nada necesitamos tener un respiro, tener un aliento como congregación. Casi a diario hay una crisis, casi a diario hay una tragedia. Somos azotados por diferentes calamidades, desde guerras hasta narcobloqueos, crisis económicas. Tenemos demasiada corrupción en muchos niveles políticos y religiosos. Lamentablemente, pues también surgen enfermedades, superbacterias, y constantemente somos recordados que somos frágiles, somos vulnerables. Por eso, si hubiese un día donde fuera tan importante reunirnos para tomar fuerza, inspiración, valor, pues sería hoy domingo, esta hora, este momento. Y así he titulado este pasaje, hermanos, este sermón, sobre que es mejor juntos. ¿Por qué es mejor juntos, hermanos? Porque dice la Escritura que Dios habita en medio de las alabanzas de su pueblo. Él se mueve, Él se manifiesta, y eso es lo que nos asegura este salmo. Ese es el asunto que les propongo tratar esta mañana, que usted pueda ahí ver y encontrar estos pasajes en la Escritura para poder ir trazando esta constelación de salmos. Vamos a ver la forma que se nos da, la invitación que se nos afirma ahí en la Escritura. Usted en su vida, no sé qué tan independiente sea, qué tan autosuficiente, pero es fácil andar por la vida haciéndolo todo solos, ¿sí o no? Pensar que no necesitamos de nadie. Constantemente las personas pues les gusta así, mejor solo que mal acompañado. Y las personas dicen, pues soy lo suficientemente capaz, lo suficientemente talentoso, lo suficientemente fuerte para salir adelante, no ocupo la ayuda de nadie, yo me las arreglo solos. La cuestión, hermanos, es de que la plenitud de vida jamás se va a alcanzar en soledad. Dios ha diseñado al ser humano para vivir en relación, para vivir en un entretejido social, para vivir entrelazado, y realmente esa es la manera en la que nosotros alcanzamos a propósito la plenitud de vida, y como Dios ha diseñado la vida para que la llevemos a cabo, para cumplir todo lo que Él nos ha creado para hacer. Quizás ha habido personas en tu vida que han entrado, Dios las ha determinado, las ha ordenado para envalentonarte, para inspirarte. Nosotros pues somos el producto también de muchos maestros, de muchos libros que hemos leído, de muchos consejos. Nosotros somos personas que somos influenciadas constantemente por pastores, por nuestros padres, por amigos, por conocidos. Quizás usted ha visto las aves. Este es un muy bonito ejemplo. En la aerodinámica, en el flujo de aire, ¿ha visto que los gansos vuelan en V? ¿Por qué hacen eso? ¿Por qué hacen esto las aves? Ellos consiguen un 40% más de energía. Cada uno pudiera volar solo. ¿Es capaz un ganso de volar por su cuenta? Pero cuando se forman en esta alineación de V, aumenta hasta un 40% su energía colectiva, comunitaria. De modo que si cada uno tiene el 60 y juntos tienen el otro 40, ¿cuánto se completa? Andan al 100%, llegan seguros a su destino de apareamiento, de donde se van a ir, contentos estas aves, porque hasta un simple pájaro, hermanos, entiende este principio, que si quieres llegar lejos tienes que ir acompañado. ¿Sí? Es mejor juntos. Más de 30 veces se dice en la Escritura unos a otros. Quizás usted ha leído el Nuevo Testamento y constantemente está esta frase: los unos a los otros, hónrense unos a otros, anímense los unos a los otros, ayúdense los unos a los otros, considérense los unos a los otros, consuélense los unos a los otros, sírvanse los unos a los otros, porque necesitamos los unos a los otros alrededor de nosotros. Por eso muchas personas
Lamentablemente son sabias en su propia opinión. Dice el proverbio que más sabe el que se cree sabio en su propia opinión que 7 que sepan aconsejar. Por eso usted no se recluya en su propia idea de la vida. En la multitud de consejeros, dice la Escritura, hay sabiduría. Quizás usted diga, no, pues yo soy lo suficientemente capaz, talentoso, fuerte para arreglármelas por mí solo. Pues sí, para lo que tú tienes en mente. Pero lo que Dios tiene en mente es más dichoso, más recompensante y mejor que lo que tú puedas tener planeado o lo que tú puedas tener pensado. En los equipos de fútbol, hermanos, quizás usted ha visto las entrevistas que les hacen a los mejores jugadores. ¿Y qué es lo que regularmente dicen? Jamás habría podido lograr esto si no fuera por mi entrenador. O los que me hicieron las asistencias. O el director técnico o que me fortaleció, que invirtió tanto en mí, que me dio una oportunidad. Entonces ellos dicen, sí, hay un reconocimiento personal del mejor jugador del año, pero también hay un reconocimiento como equipo, ¿sí? Entonces, estos jugadores, ustedes saben que tienen una línea de defensa, hay quienes bloquean para que ellos puedan avanzar, ¿sí? Entonces, a veces eso es las oraciones de los demás hermanos. Y en equipo, a veces el jugador no tiene ganas de entrenar, anda desanimado, pero su amigo lo motiva. Y van juntos y entrenan en el campo. Ahora, Hebreos 10:25, hermanos, nos dice, si lo vemos ahí en pantalla, juntos lo leemos, no dejando de congregarnos, sino exhortándonos y tanto más. Usted puede ser bueno por usted mismo, pero nunca será excelente a menos que esté acompañado. Lo que usted consigue como cuerpo en formación jamás se va a comparar con lo que usted va a conseguir en sus propias fuerzas. Cuando está rodeado de las personas correctas, como dice aquí, no menosprecien la reunión de los santos. Algo sucede como cuerpo, hermanos, y en formación y en alineación que jamás llegaría a suceder individualmente. Por eso en el Salmo 22:3 nos dice que cuando alabamos a Dios en comunidad, Él se hace presente. ¿Sí lo dice así, hermanos? ¿O me lo estoy inventando? Salmo 22:3. Pero tú eres santo, tú que habitas en medio de las alabanzas de Israel. ¿Sí? Entonces, ¿el Señor se manifiesta según este pasaje? Si el Señor se hace presente, ¿sanará las heridas? Si el Señor se hace presente, se manifiesta, ¿va a poder liberar su poder e inundarnos de gozo y levantarnos? Eso es lo que nos indica este pasaje, hermanos. ¿Por qué? Porque es vital alabar a Dios, como dice ahí, en comunidad. También es importante en secreto. Dice que tú cuando ores, ve a lo apartado. Hoy unas personas, como no podemos salir durante la semana hacia afuera, pues están yendo hacia adentro en sus devocionales. Y eso es también crucial. Pero también dice la Escritura que donde 2 o 3 se congregan en su nombre, ahí está Él en medio de nosotros. Porque el ser humano así fue diseñado. Lamentablemente con esta reclusión, con este aislamiento, para poder remediar y controlar una pandemia, despierta otros problemas, como son las cuestiones de salud mental. Muchas personas están volviéndose locas encerradas, ¿sí? Y si usted ya guardó un aislamiento absoluto durante la semana, pues ya le dio a César lo que es de César, ya guardó las indicaciones del gobierno. Ahora venimos aquí para darle a Dios lo que es de Dios. Entonces, hermanos, debemos de ser constantemente recordados que Dios es más grande de lo que estamos viviendo, de lo que estamos enfrentando, que Él está en control, ¿sí? Que nada de lo que se nos presente va a superar lo que Él es. Entonces una carga enorme es quitada de nuestros hombros, sentimos de inmediato un alivio divino. Porque hoy en día parece que ya le dan propiedades a este virus que ni a Dios se las conceden, ¿verdad? Es omnipresente, está en todas partes. Mira, acaba de pasar uno volando. Acabo de contar, hermanos, son 44 pasos de aquí a allá y 30 pasos de aquí a allá, hermanos. Tenemos espacio de sobra, ¿sí? No hay ninguna excusa, hermanos, para no reunirnos, a pesar de que tengamos estas amenazas. Unas personas se levantan ahora, ya ni siquiera hacen su devocional, lo primero que prenden es la conferencia. Hacen su devocional con el COVID.
Pues ¿cómo no se va a hacer más grande ese monstruo verde, no? Y a Dios lo hacen cada vez más pequeño. Sí, Dios nos va a cuidar, pero esto controla mi presente, ¿sí? Y lamentablemente hacen a Dios a un lado. Es muy importante, hermanos, como les menciono, el desempeño personal, pero también el colectivo. Por eso el rey David dijo en Salmos 34:3, si lo leemos juntos, si son tan amables: engrandeced a Jehová y exaltemos aún su nombre. Porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Engrandeced a Jehová conmigo. Hermanos, Dios honra a los que le honran, ¿sí? O Dios honra solo a los que lo nombran. Porque nada más de dientes para afuera, ¿verdad? Muchas veces, pero parece que deja de ser real, parece que deja de intervenir a diario en lo que vivimos. Y Él obviamente ve el sacrificio y el esfuerzo y la disposición de cada uno de ustedes. Cuesta trabajo levantarse temprano en un día que es su día de descanso, arreglar a sus hijos, llegar hasta acá. Dios ve la disposición y Él nunca, jamás va a dejar pasar por desapercibido aquello que usted le entrega en ofrenda, en disposición. Porque es necesario, Hebreos 11:6, que los que se acercan a Dios crean que le hay y que premia a los que le buscan. Entonces, hermanos, detrás de cada acto de obediencia hay una bendición que le sigue. Detrás de cada obediencia hay una bendición que le acompaña. Aquí demuestra que Dios es el primer lugar de nuestra vida, ¿sí? El Señor puede darle una idea, hermano, que lo va a poner a usted 7 meses de ventaja. El Señor puede darle la sabiduría para que ya deje de estar batallando con ese mismo problema. El Señor puede darle la santidad para evitar que usted siga atorado con ese mismo pecado. Pero si usted lo tiene en poco, dice Samuel 2:30, por tanto Jehová, el Dios de Israel, dice: yo había dicho que tu casa y la casa de mi padre andarían delante de mí perpetuamente, mas ahora ha dicho Jehová, nunca yo tal haga. Porque yo honraré a los que me honran, y los que me desprecian serán tenidos en poco. Entonces, hermanos, Él honra a los que le honran, no nada más a los que le nombran, a los que creen que es real e interviene en nuestros asuntos y en nuestras situaciones. Fíjese que se pasó con Marta ahí en Juan 11:21. Recuerda cuando Lázaro muere, lleva ya 4 días que está sepultado. Jesús casi de adrede dice que se tarda porque quiere que la gloria de Dios se manifieste en ese momento. Y Marta dijo a Jesús en Juan 11:21, si me ayudan, hermanos, vamos a participar con sus voces, vamos a estar en este mismo sentir: Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. O sea, el Jesús real del pasado, ¿sí? Ella creía en el Jesús que si hubiera llegado antes, hubiera solucionado ese problema. Y Jesús le dice: no, tu hermano resucitará. No, sí, yo sé que resucitará en la resurrección, en el día postre. O sea, el Jesús del futuro, ¿sí? O sea, sí, Dios nos puede ayudar en el futuro, sí, el Señor nos ha ayudado en el pasado, pero el coronavirus controla mi presente. En esto no hay Dios que nos libre, ¿verdad que sí? Siempre hemos estado bajo amenazas, pero nunca como hoy. Ahora sí, sálvense quien pueda. Entonces, esa es la idea, hermanos, que nosotros relegamos y empezamos a secularizar, a dejar en poco a Yahvé, cuando la Escritura nos dice en Salmos 26:8 que debemos estar plantados en la casa de Jehová. Antes en el 26:8 dice: la habitación de tu casa he amado, y el lugar de tu morada de tu gloria. Por eso nuestra semana va de gloria en gloria, de victoria en victoria, porque el Señor muestra su favor, porque usted ha buscado su gloria para su vida, su favor. Y el lugar de tu morada he amado. Salmo 92:13. Plantados en la casa de Jehová, en los atrios de nuestro Dios, florecerán. ¿Qué mejor regalo usted le puede dar a sus hijos, hermanos? Que crezcan en la casa de Dios, el templo del Dios viviente, dice la Escritura, que somos todos nosotros unidos como piedras vivas que construimos la casa de Jehová. Y dice aquí que uno echa raíces
Y nosotros la figura que tenemos aquí de pensamiento, pues es obviamente de una planta, de un árbol, que a pesar, hermanos, de que quizás ahorita se vea medio apagado, quizás cuando usted ve un viñedo que no tiene hojas, que no tiene frutos, pareciera que está muerto, pero realmente está preparando un poderoso fruto, porque va a llegar en temporada, ¿sí? Pero sigue enraizado, ¿verdad? Plantado, porque todo tiene su tiempo, hermanos. Estamos viviendo en tiempos, como les mencionaba al principio, donde casi cada día sucede una tragedia. Balaceras, bloqueos, accidentes de personas alcoholizadas, inundaciones, crisis económicas. Hemos vivido el desabasto de gasolina, las compras de pánico. Ahora que ya van a cerrar las cervecerías, tampoco se vaya a hacer su guardadito, no se preocupe, esos producen de más. Ese alcohol no se va a acabar. Dice que nosotros somos constantemente, hermanos, movido nuestro escenario, ¿sí o no? ¿Ha estado en una obra de teatro que cambia el escenario? Constantemente se está moviendo nuestro planeta, constantemente hay temporadas, hay estaciones y la gente le cuesta trabajo dejar ir. No sé, cuando alguien se casa, cuando alguien se gradúa, cuando alguien fallece y el escenario es cambiado, ¿no? Los acciones de gracia, los momentos de cena de Navidad, ya no están las mismas personas, cambian las personas, cambia el escenario, pero Dios sigue siendo el mismo. Y nosotros vemos, hermanos, que si estamos plantados en la casa de Jehová, a pesar de que haya diferentes temporadas, podemos seguir confiando en Él, a pesar de tiempo en los que hay tragedia. Por eso les menciono que si pudiéramos encontrar un día para hallar respiro, para hallar nosotros convicción en el Dios vivo, no unidos por el temor, sino unidos porque clamamos a un Dios vivo, que da la ciencia al entendido, como dice Daniel 2:21, la sabiduría a los sabios. Y si nosotros oramos, hermanos, y clamamos a Él, Él puede responder para dar una vacuna. Puede responder para que la gente sea obediente y deje de amar más el dinero que su salud. Entonces, dice la palabra de Dios, hermanos, en Mateo: otra vez os digo, que si dos de vosotros se pusieren en cualquier cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Ahora, hay algo, hermanos, colectivamente que libera la respuesta a las oraciones que no sucede individualmente. Si algo caracteriza a la iglesia, hermanos, es el amor, la unidad, la unanimidad, el mismo sentir que no se puede ver en el mundo. El mundo se ve caracterizado por la división, por la enemistad, por la animadversión. ¿Sí? Hay tantos equipos, hay tantos partidos, hay tantas sectas, que el cristianismo, hermanos, se supone que el reino de Dios, como ciudadanos de su reino, es lo que nos une para prepararnos para enfrentar lo que viene. Usted probablemente ha leído de muchos animales. La escritura constantemente hace referencia a la naturaleza, a las hormigas. Mira la hormiga, oh perezoso, cómo trabaja, ¿verdad? Y prepara para los días difíciles, para el invierno. Los caballos, eso lo vemos en la sinergia. Vemos también, por ejemplo, se nos habla en la escritura en muchas ocasiones de los animales, pero algo que usted puede encontrar, por ejemplo, en los pingüinos. Estos pingüinitos se unen hasta 60,000 pingüinos porque los vientos son de más de 193 kilómetros, la temperatura baja a menos 5 grados y se podrían congelar. Pero se unen y están tan juntos, están tan unidos, abrazados, que consiguen el 20 de grados de temperatura. ¿Qué tal que si uno de esos pingüinos dijera: no, yo no necesito a nadie, yo me las puedo arreglar, tengo gente que ir a ver, yo tengo que ir a otras partes? Pues duraría muy poco, ¿verdad? Muere congelado y estaría en el cielo de los pingüinos inmediatamente. Entonces, la supervivencia de estos animalitos está en mantenerse conectado. Hoy en día las personas hacen videollamadas, mandan mensajes, ¿verdad? Se escriben cartas, ¿verdad? No, porque eso no, ahorita no se puede ni firmar la correspondencia, recibir los paquetes, pero su supervivencia está en mantenerse conectados con todo este frío, hermanos, que vimos en la crueldad del mundo, el calor, hermanos, de la hermandad, el podernos ver, el podernos saludar.
uno debe de contar con una comunidad de fe y de amor. Son 4 abrazos para sobrevivir al día, 8 para mantenerse y 12 para crecer. En realidad, dejar de abrazar es como morir lentamente. Tenemos un amigo que se llama Constantino, que a eso se dedica, a la abrazoterapia. Pobrecillo, ahorita en estos tiempos le está yendo re mal. Pero dice una psicoterapeuta que con las personas que ustedes estén en aislamiento, las debe abrazar, porque los abrazos generan una supresión en el sistema nervioso. Un abrazo con suficiente presión, que sea agradable y fuerte, prolongado, disminuye incluso el ritmo cardíaco, ayuda a tranquilizar, incluso si al principio no es agradable, es como una medicina para tomar. En México, para no ir muy lejos, nuestro país, saben que según la Organización para el Desarrollo Económico, es el segundo país que más trabaja más de 50 horas sus obreros, sus jornaleros. Y el 75% de los jornaleros de México presenta fatiga de estrés laboral. Y desafortunadamente la situación sigue aumentando. Entonces, de alguna u otra forma, se necesitaba este tiempo, hermanos, de descanso. Y yo creo que vamos a salir de estos días, de esta cuarentena, más inspirados, más fuertes. Va a haber muchos que van a sacar nuevas canciones, nuevos poemas. Van a hacer mejoras en su casa, no sé, van a poner una repisa que tanto les faltaba poner, un calentador solar. Muchas cosas vamos a poder hacer, bañar a su mascota. ¿Qué tanto podemos hacer ahora para descansar y que esto se acabe, hermanos, el estrés laboral? Por último, en el Salmo 73, el Salmo de Asaf, habla cómo él, al ver la prosperidad de los violentos, dice que comenzó a tener envidia. Dice que sentía punzadas en su corazón, que la amargura lo llenaba. Salmo 73 de Asaf dice que sentía que resbalaba. Las personas estaban en contra de él, tenía muchos problemas. Decía él, en vano he limpiado mi corazón. Verdaderamente, en vano he lavado mis manos en inocencia. Cada día me va mal. Dice que estuvo a punto de caer en el abismo, pero hubo un punto de inflexión. Hubo un parteaguas y él dice, hasta que, en el versículo, fíjese, 17, hasta que, hasta que entrando en el santuario de Dios. ¿Sí se da cuenta? Un cambio, una perspectiva nueva, renovada, una panorámica de la vida muy diferente, ¿sí? Él está diciendo, me va de la patada, siento amargura en mi corazón, pero hasta que entré en la casa de Dios, dice, comprendí el fin de ellos. Dice que cambió súbitamente, drásticamente su panorámica, ese espíritu de derrota y depresión se fue de inmediato y dijo, Señor, en el versículo 23, me tomaste de la mano derecha, me has guiado según tu consejo y después me recibirás en gloria. ¿A quién tengo en los cielos? Sino a ti. Y fuera de ti, nada deseo en la tierra. Vean nada más, hermanos, que sí, en momentos cruciales la fe individual es esencial, es elemental, pero nunca se compara, hermanos, cuando entramos a la casa de Dios. Vosotros sois templo del Dios viviente. Lo que estaba, hermano, detenido para ti solo es liberado cuando estás en unidad. Por ti podrás ser fuerte, pero solamente acompañado puede ser imparable. Nosotros lo vemos en la naturaleza, lo vemos en la Escritura, lo vemos en la promesa del Espíritu Santo en Hechos 1:4. Jesús, cuando resucita, les dijo, no se vayan de Jerusalén, quédense en Jerusalén. Los escolásticos, los estudiosos consideran, como Jesús se presentó vivo ante 500 personas, que había 500 creyentes en ese momento. Y les dijo, no se vayan, les prometo el Espíritu Santo, espérense para que reciban el Espíritu Santo. Y entonces me van a ser testigos con poder. Pero en el capítulo 2 vemos que en el Pentecostés ya nada más estaban 120. Solo 120 están reunidos, unánimes, todos juntos. Y entonces ellos florecieron porque estaban en la casa de Jehová. Pero lamentablemente pudieron haber sido más los que estaban ahí reunidos. Quizás otros se fueron, estaban ocupados, tenían cosas que hacer. Pero dice que estaban todos unánimes juntos, ¿verdad? En el capítulo 15, cuando llegó el día del Pentecostés, estaban todos unánimes y juntos. Por eso florecieron y fueron testigos hasta lo último de la tierra, hasta el día de hoy. Nosotros somos descendientes de esos 12 discípulos, de esos 120, de esos 70, de esos 500. Ahora, las secoyas. ¿Has escuchado de las secoyas?
el árbol más grande del mundo. ¿Sí, hermano? Obviamente el pastor sí. 115 metros de alto llegan a medir, dice Hannah que también. 31 metros de perímetro, o sea, puede hacer uno una casa ahí adentro de esos árboles. ¿Por qué vivirán hasta 200 años? Falso. Están unidas sus raíces, hermano jardinero, agricultor, lo sabe. Pero las raíces no son más de 1 pulgada, 2-3 centímetros de gruesas de diámetro. Y no llegan abajo a más de 6 pies, a más de 3-4 metros. Los mezquites llegan hasta 30 metros, hasta 50 metros hacia abajo. Pero ellos están entrelazados, esas raíces que se extienden a más de 100 pies, a más de 30 metros, se entrelazan y se fusionan con otras secoyas, con otros árboles. Entonces, cuando vienen las tempestades, cuando vienen los vientos y quieren tumbar a un árbol, no se están metiendo con un árbol, se están metiendo con todo el bosque. Si alguien lo quiere tumbar a usted, hermano, primero nos tiene que derrumbar a nosotros. Y eso es imposible porque estamos unidos por Dios. ¿Sí se da cuenta? Entonces, un árbol pues jamás duraría tanto tiempo así, solo. Por eso nosotros estamos, hermanos, para estabilizarlo, como lo hacen entre ellos, que tienen esta red, están entrelazados. Nosotros estamos para apoyarlo. Entre ellos se pasan sus nutrientes, su savia. Entre ellos se apoyan para combatir el viento y las tormentas. Para nosotros estamos como esos árboles para servirnos de apoyo porque estamos plantados en la casa de Jehová. Ahora, hermanos, nosotros, como vemos aquí, fuimos diseñados para mantenernos entrelazados. Por nuestra cuenta duraremos muy poco, ¿sí? Pero juntos somos mejores. Vamos a orar. Padre, gracias te damos en esta hora, Señor, porque tu palabra nos vivifica, nos revitaliza. Es ese nutriente, Padre eterno, que tú esparces entre nosotros, Señor. Realmente tu palabra es viva y eficaz, Señor eterno. Es realmente la cura y la medicina que necesitamos, porque, Padre, podríamos morir de tantas situaciones. Estamos expuestos a tantos peligros día con día. Pero, Padre eterno, nosotros hemos amado tu santuario, hemos entrado a la morada de tu gloria, y tú has prometido, Señor, que como te hemos tenido como nuestra habitación, no seremos conmovidos, Señor eterno. Gracias porque tú nos dices eso en el Salmo 92, Padre eterno, que ninguna peste tocará nuestra morada, porque hemos puesto al Santísimo, al Altísimo por nuestra habitación. Gracias porque tú eres nuestro refugio, Señor. Gracias porque en ti tenemos la alegría, Señor eterno, para vivir, la dicha, la fortaleza, Señor eterno, el valor, el empuje, Padre eterno y amoroso. En el nombre de Jesús oramos. Amén.